¿verdad? Apocalipsis capítulo 5. Ya lo estamos viendo. Vamos a leer del 1 al 8, por favor. Apocalipsis 5. 5 del... Ah, no. ¿Sí? Apocalipsis. No, perdón. ¿No? Estamos en el 4, ¿verdad? Todavía. Sí. 4, ya estaba yo, me quedé en el 5. 4 del 9 al 11, por favor. Ok, Apocalipsis 4, Del 9 al 11. 9 al 11 dice: Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, amén. Bueno, la clase pasada, ¿verdad? Nos quedamos en el atributo de la santidad de Dios, ¿verdad? Que vimos que Dios es santo, que por lo tanto nosotros tenemos que ser santos. Tal es el atributo del Señor, ¿verdad? Que da en su santidad, que los ángeles lo repiten 3 veces. ¿Y eso qué decíamos que significaba? Que lo repitieran 3 veces. Era como algo afirmativo, o sea, como algo que no se podía expresar tan fácilmente. O sea, Superlativo. Superlativo, o sea, algo así. Exactamente. Una santidad, una infinidad en santidad. Quizás sea el atributo más sobresaliente de Dios, quizá. No lo puedo afirmar en su totalidad, porque nunca encontraremos otro atributo con ese superlativo. Nunca encontraremos que Dios es amor, amor, amor. O Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. El único atributo de Dios que recibe el superlativo es su santidad. Santo, santo, santo. Y es lo que nosotros debemos de pensar. Y ya vimos lo que nos encarga la Escritura, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santos. Y sin santidad dijimos que nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor en su vida. Nadie verá al Señor sobre su ministerio. Nadie verá al Señor sobre sus acciones, ¿verdad? Aún la palabra de Dios dice que si nosotros no vivimos en santidad, bueno, nuestras oraciones pueden sufrir estorbo, ¿verdad? Esa es la parte de que la palabra del Señor nos habla. También otro atributo que se ve ahí es su omnipotencia, ¿verdad? Y aquí la omnipotencia de Dios, después de decir santo, santo, es la omnipotencia ¿qué quiere decir? Que Dios tiene todo el poder para ejecutar sus juicios, ¿verdad? Aquí al estar en esta adoración que estamos viendo, están hablando en lo que Dios le está revelando, Jesucristo le está revelando al apóstol Juan, es que todo lo que viene es a causa de la santidad de Dios, que Dios no puede dejar que su santidad sea afectada, ¿sí? No lo puede dejar. Por eso nosotros vemos que Israel varias veces fue disciplinado, porque a pesar de que Dios tenía un pacto con Israel, un pacto eterno, de guardarlo, de cuidarlo, pero cuando Israel manchaba el nombre de Dios y se desviaba, ¿verdad?, tras ídolos y dejaba a Dios, Dios lo tenía que disciplinar y lo disciplinaba duramente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso en el Nuevo Testamento también nos habla el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Fueron eliminados. Finish. ¿Vendiste tanto la propiedad? Sí. No mentiste a los hombres, sino a Dios. Finish. Mueres. Adiós. El caso de, ¿qué más? De Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Pablo diciéndole, por eso muchos de vosotros estáis enfermos y otros ya muertos. ¿Por qué? Porque no están discerniendo bien el pan y el vino, ¿verdad? Que simboliza la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso es afectar la santidad de Dios. Cuando nosotros inclusive nos estamos reuniendo a escudriñar la palabra y no le ponemos la atención adecuada y estamos haciéndolo como cualquier cosa, estamos ¿qué? Afectando la santidad de Dios. Porque la palabra de Dios es santa. Como que nos burlamos. Como que nos burlamos, así es. Y Dios no deja eso, ¿verdad? Entonces plasma su santidad, plasma su omnipotencia. El Dios omnipotente, ¿verdad?, ejecutará sus juicios.
Pero así como está mostrando a Juan que va a ejecutar sus juicios, también le está mostrando a Juan algo muy importante, que Él tiene el control. Como Él es el Dios Todopoderoso, tiene todo el control de todas las cosas. Algo que le podía preocupar a Juan fuertemente, al igual que a Pablo le preocupaba, era el pueblo de Israel. Y Dios le va a mostrar, ¿verdad?, más adelante cómo Él va a seguir guardando a su pueblo. Que a pesar de todo lo que se venga encima, de todos los cataclismos que va a haber, a pesar de todo el ambiente espiritual terrible que va a haber, a pesar del ambiente social tan terrible que va a haber, Dios va a preservar para que Israel no sea destruido. Dios va a preservar un remanente. Caerán muchos judíos, sí. Muchos judíos morirán. Muchos israelitas serán muertos y los vamos a ver. Pero el remanente que Dios ha escogido para no desechar su pacto que Él tiene, ese lo conservará. ¿A través de qué? De su omnipotencia. Nada se puede salir del control. Aún el más fiero enemigo, ¿verdad?, de los hombres, y entre comillas de Dios, porque no le llegan ni a los talones, Satanás, con todo su poder, con todo su arsenal espiritual y todo, no podrá hacer nada contra Israel. A pesar de que quiera destruirlo, porque como leemos si no más no recuerdo, en Apocalipsis 12, ¿verdad?, que echará un río sobre esa mujer, ¿sí?, que simboliza a Israel, ¿verdad? Pero a pesar, Dios la va a proteger con su omnipotencia. Entonces eso era un aliento para Juan, ver esa parte, ¿verdad? Ese canto, ese dicho de los ángeles, no canto, ese dicho de los ángeles, ¿verdad?, acerca de la santidad y de la omnipotencia de Dios, es precisamente uno, para entender que tenemos un Dios todopoderoso, y dos, para que en medio de cualquier circunstancia tengamos aliento en nuestra vida de saber que Dios tiene todo el control de todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de San Pedro. Sí. 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense estas palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Es bien. Pedro se está dirigiendo a los expatriados, a los cristianos que se habían convertido y que eran judíos, ¿verdad?, y que se habían sido dispersados, ¿sí? Dices que sois guardados por el poder de Dios. La salvación, cuando alguien es salvado y nace de nuevo, como ya vimos y estuvimos platicando ahorita, ese cambio que gira 180 grados tu vida, ¿verdad? Esa salvación se mantiene no por tu poder, se mantiene ¿por qué? Por el poder de Dios. Y es donde entra la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque nosotros seamos, ¿qué?, infieles, Él permanece fiel. Perdón, en todo, en la omnipotencia de Dios entra en juego, ¿no?, la voluntad del ser humano, ¿no? También, o sea, le permite muchas veces, no sé, salirse de que pasen situaciones difíciles, como el pueblo de Israel, ¿no?, que le permitía que se desviaran hasta cierto punto, o sea, se desviaban voluntariamente, ¿verdad? Pero eso Dios lo ocupaba para poder mostrarles algo, ¿no? Porque veo que ahí en Efesios, ahora también viene a la memoria, que dice, porque Él nos preparó obras de antemano, ¿verdad?, para que anduviésemos en ellas. Ahí está el poder, ¿no?, la omnipotencia de Dios, Sí. que permite todas esas cosas pero está dentro de la voluntad de Dios. Sí, más bien está dentro del programa que Él ha decretado, que Él ha hecho. Que nos pasen ciertas cosas para poder entender, o sea, nos va a hacer pasar por fuego, pues. Así es. Uh-huh. Así es, como el pueblo de Israel, por ejemplo, viene el pueblo de Israel, ¿qué pasa? Viene el Mesías y lo rechaza. ¿Por qué lo rechazó? Por su propia voluntad. Para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Así es, pero Dios aprovechó esa dureza de corazón, no los ablandó porque Dios podía haberlo hecho, Claro. y lo va a hacer al final. Uh-huh. Pero Dios utilizó esa dureza de corazón de ellos para darnos entrada a nosotros, Uh-huh. para que su justicia no fuera afectada.
Entonces, ese endurecimiento de Israel, que Israel es responsable de su endurecimiento, 100%, pero a la vez Dios lo permitió para darnos entrada a nosotros, porque Dios lo pudo haber cambiado, pero estaba en el plan de Dios que fuera así. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros caemos en algún pecado es nuestro error, y somos 100% responsables de ese error. No le puedo decir a Dios, Dios, era tu plan que yo pecara. No. Eso es lo que iba, perdón, es que muchas veces dicen, no, es que es el plan de Dios que yo peque, como los calvinistas radicales, ¿no? Yo voy a pecar, no importa, al fin Dios me lo permite, porque al fin voy a ser salvo. No, o sea, es mi pecado y yo soy responsable por eso. Así es. Pero Dios lo permite para mostrarme algo. Y pensándolo en ese lado, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que somos guardados por el poder mediante la fe para alcanzar salvación. Nuestra plena confianza está en el Señor, en el poder del Señor. Yo soy responsable de mi pecado. Pero tengo que entender que el pecado es más duro cuando tengo conocimiento que es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Con alevosía y ventaja, ¿no? Los que están en el mundo están pecando por su propia voluntad y su pecado será cometido. Pero yo ya estoy en la luz. Sí. Entonces, si yo cometo un pecado, lo estoy haciendo con premeditación, alevosía y ventaja. Y eso es lo que Dios no va a permitir. Y es donde puede entrar la disciplina de Dios. Incluso Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, no los conocía. Yo no era alcanzado, no sabía, por ejemplo, que el adulterar era malo, ¿no? Vivo como todos viven, engaño, el que no tranza no avanza, es un dicho popular. Pero ahora me doy cuenta que Dios no permite eso. No. Estaba en mi ignorancia. Ahora manda que me arrepienta de eso, ¿no? Y salir de eso. Mi pecado ahora sí. Y dejar ya ese pecado. Es como dice Juan, ¿no? Y ahorita se me venía. Dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo alguno. Pero dice, si alguno hubiere, ¿qué quiere decir? Que no debe de ser. Pero que se te pueden ir los... Que debe ser la excepción a nuestra vida. No es, bueno, ya pequé, Señor, perdóname. Ya volví a pecar, Señor, perdóname. Ya volví a pecar, Señor, perdóname. No es así. Nuestra vida no puede ser así. Ya perdóname todo. Ya perdóname. Y sigo con esa vida igual. Entonces no, algo está mal. Dice Pablo Washer, perdón, ¿no? Dice, si tú dices que Dios te ha salvado, pero sigues con tus mismas actitudes, dice, la pregunta es, ¿de qué te salvó? ¿De qué te salvó Dios? Sí, hermano Pablo Washer. Qué tremendo, es cierto. ¿La verdad? Sigo que Dios me salvó, pero sigo siendo un mentiroso. Si sigo diciendo que Dios me salvó, pero sigo siendo un defraudador. Si sigo diciendo que Dios me salvó, pero sigo siendo... Viendo a las mujeres con... codicia, mintiendo. Todo lo que dice la palabra de Dios que es pecado. Entonces, la verdad es que tenemos que hacernos un análisis y ver eso. Y eso entra dentro de la precisamente omnipotencia de Dios. Dios va a obrar con su poder para enderezar nuestro camino. Como el libro que les he recomendado, espero que ya lo hayan leído, El progreso del peregrino, lo explica también en esa parte, ¿no? Cuando peregrino se desviaba y recibía una amonestación del Señor, y recibía a veces ciertos detalles, como hundirse en el pantano, ¿verdad? Y todo ese detalle. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios no toma en juego nuestro pecado y no nos dice, ¡ay, ya pequé! ¡Ay, mi hijo, pero está lavado con la sangre de Cristo, no le voy a hacer nada! No creamos eso. Dios es santo. Y cuando un hijo de él peca, Dios lo disciplina. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Otra cosa que vamos a ver aquí en el Apocalipsis es que la omnipotencia de Dios obrará a favor de sus escogidos. Aún en las situaciones más difíciles y adversas en que estemos metidos, la omnipotencia de Dios obrará a favor de nosotros. Como dice el salmista David, no recuerdo qué salmo es, pero lo leí hace unos días, dice, al Dios que me favorece, ¿verdad?
Tristemente en muchas iglesias hablan del Dios que me favorece, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues Dios me favorece, me va a dar casas, me va a dar autos. No hablamos de eso. Y precisamente hoy se lo decía a un amigo que me pidió oración porque está en Canadá y va a hacer un examen de residencia, creo ya, no sé qué, y está muy pesado. Entonces le digo, tú tienes que entender que Dios está a tu favor. A tu favor no significa que está de acorde con tu deseo, sino a tu favor significa que va a ser lo mejor que es para ti. Y si lo mejor para ti es que no te den la ciudadanía canadiense y te tengas que regresar a México, Amén. ese es el mejor favor que Dios te puede hacer. Y eso es lo que decía precisamente el salmista David, al Dios que me favorece, ¿verdad? No al Dios que me va a chequear y mimar y andar conforme, sino al Dios que me va a obrar para mí bien, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vemos la omnipotencia de Dios, la eternidad, ¿sí? Así como los seres vivientes no se cansan de dar gloria y majestad a Dios, así tampoco nosotros. Será algo maravilloso adorar al Dios vivo y verdadero por los siglos de los siglos. Y al revés, hay, y ahora sí, hay, como vamos a ver, hay que hay en el Apocalipsis, de aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y nacido de nuevo, porque así como para el que se convierte en Cristo, ¿verdad? Y es nueva criatura y hay una eternidad de gozo y de paz y de amor en el cielo, así mismo va a ser una eternidad de tormento, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 13. ¿Capítulo qué? 14, 9 a 13. Al 13, hija. ¿Capítulo? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, del 9 al 13. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en calidez de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que le reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Si dice el Espíritu descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Un lado, los que se van a ir tras la bestia y se van a dejar marcar. Dice que su tormento, ¿por cuánto será? Por los siglos. Por los siglos de los siglos, ¿verdad? Eso en el terminismo hebreo es por la eternidad, ¿verdad? Cuando se dice por los siglos de los siglos es por la eternidad. ¿Y qué dice? Que su tormento sube hasta donde está el Cordero, y por todos los siglos, y jamás saldrán de ahí, jamás. A diferencia de los santos, ¿verdad? Los que han entregado realmente su vida a Cristo, los que han sufrido un nuevo nacimiento realmente en su vida, tendrán una vida de gozo en el cielo, gozando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por toda la eternidad. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego en nuestra estancia aquí. Nuestra estancia aquí está en juego. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Estoy en Cristo realmente? ¿He nacido de nuevo? Eso debe ser una pregunta vital, porque si Dios hoy le place quitarme la vida, ¿a dónde me voy? ya no hay más opción de arrepentimiento.
y puedo abrir mis ojos como la parábola del hombre rico. ¿Dónde abrió sus ojos? En el infierno, estando en tormento. Y ya de ahí no, ay Señor, perdóname, creo en Cristo. No, ya no hay salida. El juicio de Dios ha sido decretado y ya no hay poder alguno que pueda ampararse o echar para atrás ese juicio decretado por Dios. La sentencia fue dictada y ya no hay más nada que hacer. No hay un tribunal más grande que Dios al cual se le pueda apelar la decisión de Dios. Entonces, esta es de las partes que tenemos que entender. La eternidad de Dios es para bendición de aquel que cree, la eternidad de Dios para maldición de aquel que no cree. Otra cosa de meditar en cuanto a la eternidad de Dios es que el tiempo no le afecta. Y al no afectarle el tiempo, sus promesas son siempre en el hoy, en sí y en el amén, ¿verdad? Todas sus promesas de Dios son en el sí y en el amén y en el hoy, ¿verdad? Y ya entramos a la parte de nuestro texto, ¿verdad? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, que es el Padre, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos, que ya vimos, la interpretación más posible es que representen ¿qué? La iglesia, ¿verdad? Glorificada, lo más posible. Después de que los seres vivientes adoran a Dios, los 24 ancianos se postran ante el Padre y arrojan sus coronas. ¿Qué tipo de coronas son? ¿Coronas reales? ¿Qué tipo de coronas dijimos que eran? Como guirnaldas, Ajá, la guirnalda, ¿qué era? ¿Corona de qué? De triunfo. De triunfo, ¿verdad? De vencedor, de aquel que había ganado una competencia. Entonces, ese tipo de coronas las van a arrojar, ¿verdad? Delante del Padre, ¿sí? Arrojan sus coronas de abominación, reconociendo que, uno, Dios merece todo de ellos. Dios es el único merecedor de todas las cosas. Todo lo que ellos han logrado, han hecho y todo, fue gracias a Dios, a su poder. ¿Por qué se inclinan ante Dios? Por su santidad. Lo que dice, después de que los seres vivientes dicen eso, después de que los seres vivientes han declarado la santidad de Dios, han declarado la omnipotencia de Dios y han declarado la eternidad de Dios, estos 24 ancianos se quitan sus guirnaldas y las arrojan a los pies de Dios, reconociendo que Dios fue el que obró todo, que por su poder ellos llegaron ahí, ¿sí? Que por sus promesas, el cumplimiento, su fidelidad y todo, ellos están ahí. 2, que gracias a Él pudieron obtener esas coronas, y es así en la obra salvífica y galardonadora de Dios. A ver, Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Bueno, Judas nada más tiene un capítulo, ¿eh? Pero bueno. Judas 1, capítulo 24 y 25. Voy yo, ¿verdad? Uh-huh. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. La pregunta es, si el poder de Dios está a mi favor para que yo no caiga, ¿por qué caigo? ¿Por qué lo permite que caigamos? Para aprender, para después darle la gloria. Bueno, eso es... Sí, pero recordemos que es 100% mi responsabilidad Bueno, caer. sí. Uh-huh. Entonces, ¿por qué si el poder de Dios está a mi favor, caigo? Con el pecado. Porque, ¿Por qué? A ver, dilo. yo Exprésalo. pienso que es porque no dejé las cosas en manos de Dios y quise hacerlo a mi manera. Bueno, eso puede ser una causa, sí. Sí, Porque tú decidiste aventarte. sí, sí, también. Pero hay dos cosas bien esenciales. Bien esenciales. Una, yo caigo. Si yo dependo del poder de Dios para vivir una vida de victoria,
¿sí? Entonces yo debo de tener comunión viva con ese Dios a través de la oración y de la meditación de su palabra. Yo tengo que hacer eso diariamente. Diariamente. Por eso dice Juan, y aquel que es poderoso, Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas. No dice, y aquel que es poderoso para que no caigas. O aquel que es poderoso, ¿cuál va a ser que nunca caigas? No, está hablando, el término que está poniendo aquí Judas es que Dios, su poder está a tu favor, pero tú tienes que vivirlo. De nada es creer en un Dios todopoderoso si no hay comunión con ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Si no hay esa comunión, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Filipenses qué? Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer, por segunda voluntad. Amén, ¿verdad? Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido. Fíjense, como siempre habéis obedecido. Característica de una auténtica conversión. No como en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que andar ante Dios con un temor reverente. No miedo, no pavor, temor. O sea, reverencia. Como un respeto. Precisamente esa es la palabra, un respeto, ¿verdad? Ante esa autoridad que tenemos ante nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Otra vez, esto encaja perfectamente con Judas y con lo que estamos viendo de Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que me hace tanto el querer como el hacer. Entonces yo tengo que buscar esa comunión con Dios. Porque solo a través de Dios yo obtengo la victoria sobre mis batallas con la carne. Contra mis batallas, no todos tenemos las mismas batallas, ¿verdad? Hay gente que tiene batallas con la lujuria, hay gente que tiene batallas con la mentira, hay gente que tiene batallas con las palabras deshonestas, hay gente que tiene batallas con la uña, ¿verdad? Hay gente que tiene batallas con algún vicio, alguna adicción. ¿Cómo puede ser cambiada esa persona? A través de su comunión con el Señor. Por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, dijo el Señor. Ustedes mismos, por ustedes mismos, nada pueden hacer. Nada. Quizá puedas, como el que lustra una tumba, pero el muerto sigue apestando abajo. Aunque la tumba la tenga bien bonita por arriba, el muerto sigue apestando abajo. Necesitamos el poder de Dios para hacer de esa vida real una vida de victoria, una vida que muestra a Cristo ante los demás, ¿verdad? Y vean ese fruto de Cristo. Amén. Y entramos al capítulo 5. Leamos Apocalipsis 5 del 1 al 3, por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Fíjense, ¿verdad? Aquí viene algo interesante este libro. Uno, este libro está, ¿dónde está? En la mano derecha. En la mano derecha, ¿verdad? Simbolizando que la mano derecha está abierta y el libro está aquí, como ahí está. ¿Quién lo va a tomar? ¿Sí? Ahí sí está. La mano derecha de Dios, que representa poder, autoridad y soberanía, ¿verdad? Ahí está en su mano derecha este libro. ¿Cómo dice que está? Escrito por dentro y por fuera.
Es decir, ya no se le puede añadir nada más. Todo está completo. Una sola edición. Así es. No hay... Aquí le puedo aumentar algo. No, no hay. Todo está lleno y ya no se le puede aumentar absolutamente nada más. Esa es la revelación plena de Dios y no nada más se le va a añadir ni se le va a quitar. En eso podemos estar confiados. Todo lo que Dios ha puesto en ese libro se va a cumplir al pie de la letra sin faltar ni una sola vocal, ni una tilde, nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Recordemos que la Biblia menciona otros libros. ¿Qué libros se acuerdan? Aquí está hablando en el cielo, no, abajo en la tierra hay muchos, pero del cielo. ¿Qué libros menciona la Biblia que hay en el cielo? Recordemos que son cuestiones para que entendamos como seres humanos. No hay bibliotecas en el cielo. Sí. Ok, pero ¿qué libros menciona la palabra de Dios? Existen otros libros, ¿verdad? Uno, el libro de la vida, ¿verdad? En el libro de la vida, ¿qué está? Todos los santos. El nombre de los santos. Los nombres de los santos, ¿verdad? Están escritos los nombres de los escogidos de Dios para salvación. Filipenses 4:3. Otro que me busque, Apocalipsis, el que sigue, Apocalipsis 3:5. Y el que sigue, Apocalipsis 13:8. Estamos con Filipenses 4:3. Luego Apocalipsis 3:5. Y luego Apocalipsis 13:8. Gracias. Ok, Apocalipsis 4:3. Filipenses 4:3. Perdón, Filipenses 4:3 dice: Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Amén. Y delante de sus ángeles. Amén. En el 13:8. Y la adoraban todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. Escritos en el libro de la vida y no inscritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces en el libro de la vida están todos aquellos que son... O sea, sé que si no estás en el libro de la vida, Nanáis, pero no puedes saber si estás inscrito en el libro de la vida o no. Eso es lo bueno de Dios, que no nos enseñó quiénes están inscritos, ¿verdad? Es como decía Charles Spurgeon, me gustaba esa anécdota. Siendo un calvinista bien fuerte, él decía: yo evangelizo a todos, porque Dios no ha puesto una marca diciendo este es escogido y este no es escogido. Entonces mi deber es evangelizar a todos. Tirar la semilla. ¿Sí? ¿Quién va a dar el resultado? Dios. Yo tengo que predicar y mandar como Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Esa debe ser mi predicación. Mi predicación a alguien de afuera no debe de ser: si eres escogido, cree, y si no eres escogido, no creas. Esto es absurdo. Eso no, ningún apóstol, ni Cristo, ni Juan el Bautista predicó eso. Nuestra predicación del Evangelio debe ser: arrepiéntanse y crean en Cristo Jesús, ¿verdad? Como el carcelero de Filipos, que le vino a Pedro, ¿verdad? Y le dice: ¿qué necesito para ser salvo? Pues necesita estar inscrito en el libro de la vida. No le dijo así, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, esa es la parte, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Dios, sí, están escritos en el libro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y bajo la libre voluntad de Dios. Nada de que Dios sabía que yo iba a creer. No, eso Dios no sabía. Dios no nos eligió porque Dios sabía que yo iba a creer. Dios nos eligió por el puro afecto, dice, de su voluntad.
Entonces, pero yo no sé quién está escogido y quién no está escogido, por lo tanto, yo debo de predicar el evangelio a todos. Y así en una iglesia, que fueran 10,000 que se reunieran en una iglesia, yo no sé de esos 10,000 quiénes son y quiénes no son. Eso solo Dios lo sabe. Por lo tanto, yo debo de tratar a los 10,000 como si fueran. Así de sencillo. Predicarles la palabra, al igual que sean 5 o que sean 4. Eso no significa que menos o más sean menos o más escogidos. A lo mejor son 10,000 y solo hay 4 escogidos adentro, ¿verdad? Y a lo mejor son 5 y no hay ningún escogido. O todos son escogidos. Entonces, pero nosotros tenemos que predicar el evangelio y dejar que Dios obre en las vidas. Como Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace la obra en los corazones. Dios es el único que puede obrar en los corazones. Nadie más. ¿Verdad? Entonces está el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba inscrito. Otro libro que habla de la escritura que está arriba es el libro donde están las obras de cada uno de nosotros. Salmo, el que sigue que busque el Salmo 40, versículo 7. El que sigue, el Salmo 56, versículo 8. El que sigue, el Salmo 139, versículo 16. Salmo 47. El que sigue, Salmo 56, 8. Y el que sigue, Salmo 139, 16. Hay otras citas, ahorita se los doy, pero no vamos a leer esas 3. Voy 47. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Eso nada más. Vuelvo a leer. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿va? Estaba escrito ahí ya las acciones. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías, de cuando vendría, pero ya estaba todo escrito. A ver, ¿quién sigue? Salmo 56, 8. Sí, mi amor. Mis vidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ahí está, otra vvez. Dalo, para que vean. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? No están ellas en tu libro, ¿verdad? A ver el Salmo 139, 16. Mi envío vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, ese es el que más está impactante. Sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas sin faltar ninguna de ellas. Señores, todo está escrito. Es más, cuando lleguemos ante el tribunal del Señor, ¿verdad? A ver, Apocalipsis 20:12. $20. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Verdad? Ahí está. Todo está ahí. Ay, no, a ver, Señor, es que yo no hice nada malo. 27 de enero del 2016 a las tal hora, estando con tal, tuviste este pensamiento así. Todas tus obras, todo tu detalle, ante Dios no se escapa absolutamente nada. Porque pecar no solo es un acto exterior, puedes pecar interiormente. Por eso el Señor Jesús te dijo, todo aquel que codicia en su corazón ya pecó. No solo en adulterio, también puedo codiciar otras cosas. Puedo codiciar el carro de alguien, puedo codiciar el éxito de alguien,
¿verdad? Ya pequé en mi corazón sin hacer un acto externo. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Y todo eso va a estar escrito en el libro de nuestras obras, sin faltar ninguna de ellas. Por eso, cuando lleguemos ante el Señor, ¿verdad? Y aquellos que no han sido nacidos de nuevo, porque aquí habla del gran trono blanco, ¿verdad? Que al gran trono blanco van a comparecer todos aquellos que no nacieron de nuevo. Y entonces no le podrán decir: Señor, es injusto que me lances al lago de fuego y azufre, porque cuando vean ahí todo lo que hicieron, toda boca se Callará. enmudecerá. Y entenderán que Dios es justo ante ese castigo que les va a dar. Será que es ahí donde dice Pablo que van a ser juzgados por su conciencia. Así es. Sí, o sea, porque en nuestra mente está, ¿no? O sea, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno. O sea, yo sé que voy a tomar eso, pero aunque no conozca a Dios, yo sé que tomar eso es malo. Así es. Entonces va a ser juzgado. El que vive bajo la ley, por la ley será juzgado. Pero el que no conoce la ley va a ser juzgado por su conciencia. Con su conciencia. No hay salvación sin Cristo, aclaremos eso. No hay salvación sin Sí, Cristo. Sí. Pero sí van a ser juzgados por eso. Y Dios no será injusto, será justo. No castigar a alguien que no lo merece. No castigará a alguien que no lo merece. Pero al final de cuentas, Todos lo merecemos. todos lo merecemos. Porque no hay quien no peque delante de Dios. Al final de cuentas. Ya sea que peque contra su conciencia, o que peque contra la ley natural, o que peque, pero peca. Como decía por ahí alguien, en los términos más antiguos se ha descubierto que el hombre era monoteísta y se fue haciendo politeísta, ¿verdad? Pero el hombre tenía en su conciencia, aún en regiones así muy apartadas han encontrado religiones monoteístas en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha creado una conciencia en la gente de que hay un solo Dios, pero la gente no quiere a ese Dios. El pecado hace que aborrezcan a ese Dios, ¿verdad? Y ahí están pecando contra su propia conciencia, como decía por ahí Philip, ¿verdad? Entonces, hermanos, estar meditando en la palabra de Dios nos va a ir haciendo conocer más a Dios. Como les dije en la clase pasada, y esto venía aquí, ¿verdad? Se cree que Juan estaba meditando en el profeta Ezequiel, porque este rollo es muy parecido al rollo que también le muestra el profeta, Dios al profeta Ezequiel, ¿verdad? Pero aquel rollo no estaba sellado con 7 sellos, y este sí. Pero aquel rollo también estaba escrito por dentro y por fuera, ¿sí? ¿Ok? Entonces se cree que estaba pensando en eso. Nosotros, al estar meditando en la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en conocimiento de nuestro Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios, este libro que tenemos, ¿verdad?, con nosotros, no es una palabra, no es un libro, no es una palabra muerta. Muerta está para el que es muerto. Como dice por alguien ahí, si a ti te aburre leer la palabra de Dios, entonces haz un análisis. Porque entonces quiere decir que a lo mejor estás muerto espiritualmente. Porque la palabra de Dios es viva, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Casi al final. ¿Hebreos 4 qué? 12 y 13. Hebreos 4, 12, 13. 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas en los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a Ezequiel. Capítulo 2, vamos a leer del 6, nada más del 6. ¿Es el nuevo? ¿El nuevo?
Nuevo. Ezequiel es antiguo. Antiguo. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 al 10. Está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Aquí? ¿Qué? 2. 6 al 10. ¿Capítulo 2? Sí, chica. ¿Ya? Y tu hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y mora con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en endechas y lamentaciones y ayes. Ahí está, ¿verdad? O sea, fíjense, ¿cómo estaba escrito ese libro también que se lo muestra a Ezequiel? Escrito por delante y detrás, ¿verdad? Por dentro y por fuera. ¿Y qué estaba escrito en ese libro? Endechas, lamentaciones y ayes. Bueno, así que tomando en base como Ezequiel, y tomando en base lo que vimos ya en el capítulo 4, conectándolo con el 5, porque el 5 es la continuación del 4. ¿Por qué es continuación? Por el y que hay al inicio. Si vemos en el 5.1 dice y, antes de iniciar, ¿verdad? Y, o sea, es una continuación de lo que estamos viendo en el 4, ¿verdad? Entonces, este libro, de acuerdo al contexto y a la continuidad, este libro ha de tratar de los juicios y ayes que vendrán sobre el mundo entero. Todo está escrito y nada faltará de lo que está escrito, ni nada se añadirá a ese libro, ¿verdad? Es el libro que está a la mano derecha del Señor, del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Contiene los juicios y los ayes que vendrán sobre la tierra. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Que estará sellado con 7 sellos. Vamos a ver qué pueden significar esos 7 sellos. Pero pues ya será en la clase pasada, son unas 10. Y ¿alguna pregunta, duda? Sí, tengo duda aquí. ¿Qué es ayes? Como una lamentación. Ay, Ayes. ay como cuando el Señor dice en Mateo, ay de las que estén en cinta, cuando venga ese día de la persecución, de la gran tribulación, ay de los que quieran huir en invierno, y lo está hablando por Israel precisamente, ¿verdad? Pues cuando repito, ese capítulo habla muy en referencia a Israel, porque todas esas advertencias van dirigidas a Israel. Alguien que vive en Colombia, pues ¿qué problema hay que huya en invierno? O en El Salvador o en México, ¿qué problema hay que fuera una huida en invierno? No habría ningún problema. Pero en Israel sí es problema, porque es muy frío, ¿sí? Entonces esa es la parte. Y los ayes van enfocados exactamente ahí, que sea día de reposo. O sea, imagínate, para los judíos en día de reposo, para nosotros ¿qué? Pero para el judío sí, el día de reposo para ellos es muy solemne, y huir en ese día va a ser difícil. Entonces lo que esos hay son las lamentaciones precisamente, ¿no? Y juicios que han de venir, que esos se empiezan ya a vislumbrar a partir del capítulo 6, pero ya empezamos con el 5, y si Dios quiere lo vamos a acabar rápido, no me voy a entretener mucho con el 5, pero sí está muy bueno. ¿Otra duda? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Todo entendido? Pues hagamos conciencia, hermanos, que este libro está ahí, el Señor lo ha escrito y se va a ejecutar, ¿verdad? Y estos libros también se nos presentan a nosotros. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros es: ¿estoy inscrito en el libro de la vida?
Tengo a Cristo realmente reinando sobre mi corazón, mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada, ahora amo a Dios, ahora quiero servirle, ahora no hay nada para mí más grande que Él, ¿verdad? Estoy en una pasión, estoy en un amor, en un fervor como el Señor. Estoy en esa comunión viva con Él diaria. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy. Y si no la hacemos, de nada sirve. Las muchas, como dijo ese Eclesiastés, de nada sirven las muchas letras, ¿verdad? Si al final no vamos a hacer nada, ¿no? Tenemos que tomar una decisión seria, repito, porque no sabemos si hoy en la noche la muerte vendrá a mi vida, o 2, el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Y si el Señor viene por su iglesia, nos podemos quedar a sufrir todo lo que viene. A sufrir todo lo que viene. Y como les repito, hay una advertencia seria. No hay opción de, bueno, me arrepiento si me quedo. No. Tesalonicenses dice claramente que aquel que supo la verdad y la rechaza, Dios mismo le va a enviar un poder engañoso para que crea en la mentira. O sea, para que se deje marcar por la bestia y adore a la bestia. No hay opción. Si yo tengo ahorita la oportunidad de creer en Cristo realmente y recibirlo como Señor y Salvador de mi vida, y no lo hago y me quedo, no, discúlpeme, pero no hay opción. Así como no hay opción si me muero y aparezco ante Dios en ese lugar de tormento para que Dios me saque, ya no hay opción. Lo mismo sucede si me agarra el arrebatamiento ahorita y yo no estoy a cuentas con Dios. Me voy a quedar. Y así como les he dicho, es un gran privilegio el que estemos recibiendo la palabra de Dios, pero a la vez es una gran responsabilidad. El que más expuesto está a la luz, más condenación. Si no la recibe, más condenación va a recibir también. Así como tuvo más bendición de estar expuesto, así va a tener más condenación por, ¿verdad?, tener luz y rechazarla. Si no hay más dudas, oramos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y muestra de tu misericordia, Señor, es como lo vamos a ver en los capítulos 6 en adelante, que antes de tú ejecutar cada juicio, después de ejecutar cada juicio, Señor, tú, Señor, das oportunidad para el perdón. Tú das oportunidad, Señor, para que la gente se arrepienta. Así como hoy en día, Señor, si no ha venido todo este mal sobre nosotros, es porque tú estás dando oportunidad para el arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, que si no hemos sido consumidos ha sido por tu misericordia, Señor. Que si no ha venido todo esto, Señor, es porque tu misericordia está reteniendo todo esto, Señor. Pero tarde o temprano darás paso a tu ira, Señor, y nada podrá detenerlo. Señor, ayúdanos. Clamamos porque nosotros, Señor, realmente Cristo está en nuestras vidas y corazones. Clamamos porque realmente, Señor, hayamos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque realmente hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, Señor. Porque si hay un corazón que no se ha entregado a Cristo, Señor, tú permitas, ablandes ese corazón, transformes ese corazón y lo cambies, Señor, para Cristo Jesús. Obra, Señor, obra en todos los que estamos aquí, Señor, para que nuestra convicción, nuestra esperanza, Señor, se fortalezca más al ver y sentir tu presencia y al ver, Señor, los frutos que tú estás produciendo en nosotros. Como dice tu palabra, el que hurte ya no hurte más. El que era codicioso ya no sea codicioso más, Señor. Y así cada mandamiento, Señor, cada palabra tuya tiene que ser un cambio para nosotros, para nuestras vidas. Y el amarte a ti por sobre todas las cosas, con un amor tan grande, tan fervoroso, Señor, debe ser un signo de que hemos nacido de nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre. Clamamos, Señor, por esta gracia y esta misericordia tuya. Clamamos, Señor, porque, Señor, tu venida se aproxime cada vez más. Como dice tu palabra, clamamos, Señor, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en estos temas que hemos visto de la santidad, la omnipotencia y la eternidad tuya, para meditar en ellos, Señor, y ver,
Señor, todas las bendiciones que están a nuestro favor y todo también lo terrible que será si no lo tomamos a favor nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en todo esto y a meditar, Señor, que todo lo que estamos haciendo se está escribiendo en ese libro, en el libro de las obras, donde tú estás poniendo todo, Señor, lo que nosotros estamos haciendo. Todas nuestras actitudes, toda nuestra indiferencia, toda nuestra letargo espiritual, Señor, toda nuestra falta de entrega, de amor, de pasión, de fervor para ti, Señor, están siendo anotados día a día en ese libro, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos, por advertirnos, Señor, porque tu palabra hoy nos advierte, Señor, que tú no dejarás pasar ni una sola acción, ni una sola obra, Señor, ni un solo día en que tú no estés anotando todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto y a entregarnos a ti con un amor totalmente entregados y a ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como la propiciación por nuestros pecados, como el perdón para nosotros, el poder ampararnos en Cristo Jesús para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor, de fe, de entrega, de pasión, de amor, de convicción en ti, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar la comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, en tus manos entregamos este día. Permítenos, Señor, a los que se quedan, permíteles, guárdales, protégeles y líbrales de todo mal, y a los que vamos en camino también líbranos y llévanos con bien, Señor. Ponemos en tus manos todo y nos entregamos a tu bendita y santa voluntad, Señor. Obra en nuestras familias, Señor, que vengan los que aún no han venido, vengan al conocimiento de Cristo y se percaten de que realmente, Señor, han cambiado sus vidas y han sido transformados, Señor. Porque creemos, Señor, seriamente en que hay un lugar de tormento eterno, del cual nadie saldrá. Quien caiga ahí, nunca jamás, y será tormento de día y de noche, el lloro y el crujir de dientes, dice tu palabra, donde el gusano de la conciencia los acusará de día y de noche. Qué terrible es cuando hacemos algo y la conciencia nos acusa y no nos deja dormir. Pues eso será potencialidad, Señor. Eso será muchísimo más terrible y más grande que eso, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de la gente que no te conoce, de la gente que está alejada de ti, sin Dios y sin esperanza, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, que descansen.